nuestra escola con gran éxito en los 2 docentes. Comeza cos maiores. Un forte aplauso.
Laura. O grupo de cuarto de primaria presenta Repongo extraterrestre e a profe Teresa, escrita polo profe Torregrosa. Del siglo ni se sabe, de una lejana era intergaláctica, el joven marciano Pepón, de aproximadamente 2700 años bisiestos de edad, un pipiolo, como quien dice, se encontraba recorriendo el espacio exterior, montada en su aerodinámica nave espacial, en busca de aventuras, cuando de repente... ¡Lo! ¡Buf!
se le ocurriera comprarme cohete en el mercadillo de los miércoles? Más que de propulsión a chorro, resulta que son de propulsión a churros. Esto está echando humo. ¡Qué peligro más peligroso! ¡Qué mal huele! Pues yo no he sido. Me parece que ha sido aquel de ti. Sí, tú no disimules. Oiga, joven, quédate quieto parado. En caso de avería o accidente, es necesario echar soldado. ¿No ves que estás interrumpiendo la circulación de la galaxia Lucas Skywalker del ensanche? ¿Es a mí? ¿Es a mí? Pues claro que es a ti, chavalote verdoso con antenas. ¿Tú ves a alguien más por estos alrededores? Y entonces, toda esa gente que aparece y sentada, ¿quiénes vienen siendo? Esos de ahí son estrellas, no te enteras, colega. ¿Estrellas de cine? Estrellas de lo que quieran ser, siempre que se preparen y se esfuercen. Y entonces, aquellos otros cuerpos celestes que se andan desplazando de allí, de un lado para otro, ¿quiénes vendrían siendo? Espera que compruebe. Esos cuerpos celestes están perfectamente diseñados y tan nuevos del trinque, son sus profesores. Aquellos otros, menos curvilíneos y bastante más cuadrados, son sus profesores. Se les distingue porque se están quedando calborotas. Profe, ¿qué? Anda, mi madre con la alienígena. Es que en tu asteroide no funcionan las escuelas. Según nuestros antepasados, se extinguieron ya hace millones de años. Ahora, al salir de fábrica, nos colocan un chip en el cerebro y ya lo sabemos todo. Pues qué pena, lo bien que se pasa en los colegios, con los amigos, con los compañeros, yendo de excursión. ¿Estás seguro de que con esa especie de supositorio que os colocan, ya lo sabéis todo? Póngame a prueba, señor guardia de la porra. Y bébete este y me sale chulete. Mi casa, teléfono. Tu casa, solistillo, será quedada de blanco. Y tu teléfono está desconectado o fuera de cobertura en este momento. Espera, que te voy a hacer un examen como los que pone la profe Teresa en el planeta Tierra. A ver qué te pregunto. Esta, que es muy difícil. No. Esta otra, que todavía es peor. Por un camino va caminando. ¿Quién va caminando? Oiga, guardia, yo soy de última generación y solo entiendo de física cuántica, de cálculo infinitesimal y de filosofías existenciales. De hecho, nunca he visto una vaca. No recuerdo si hacen mu o hacen cocorocó. Según tú, las vacas ponen huevos y a las gallinas les han salido cuernos. Ya me dirás tú cómo se ordeña una gallina. ¿Sabes lo que estoy pensando, ignorante criatura? ¿Tú ves aquel punto azul que brilla allá abajo en el espacio espacioso? Azul, lo que se dice azul, yo más bien veo una bola color caca. Es por culpa de la contaminación. Te explico lo que vamos a hacer. En la Tierra, ese viejo planeta azul se conserva como una reproducción exacta de lo que era un colegio del siglo XXI. El famoso Colegio Luli, el colegio más marchoso y más enrollado de todo el universo universal. Vamos a viajar hasta allí y mientras traen esa patineta botafumero en un taller, aprovechamos y visitamos su museo. Ya está usted tardando, señora Gel. ¡Agárrate que hay curva! Ambos intrépidos viajeros del espacio aterrizan en un cristal frente a la majestuosa mole uso intergaláctico de la educación, al frente del cual se encuentra la escultural robota XXP, diseñada especialmente en los laboratorios espaciales de la NASA. Tú déjame hablar a mí. A esta XXP Barbie la tengo dominada. Buenos días, ciudadana del espacio exterior. ¿O puedo llamarle lata de melocotón en arriba? Lo digo porque esto es para comerse la cosa variado de la casa. Negativo, que desear, no poder perder tiempo, estar muy ocupada. Quiero una entrada para visitar el museo. Negativo, mis circuitos detectan dos visitantes. Ah, perdón, creí que hoy era el día del espectador. Negativo. Además, este marciano tan verdoso casi parece una rana. Y que yo sepa, la rana no para entrar en el museo. Negativo. Tú disimula y echa a correr en cuanto te haga una señal. Oiga, señorita, mire allí en el cielo, un muro volando. Alarma, alarma. Está bien, por no discutir. Venga, de haberlo sabido. Lata de pimientos morrones caducada, este y yo nos vamos a desayunar a París, que no son tan rácanos como los de los próximos vecinos.
columnas, con sus mamparas y con sus mutacones de terciopelo bruguero. En este recinto celebramos nuestra fiesta. Oiga, señor del peluquín, ¿qué son fiestas del colegio? Las fiestas del colegio, ¿cómo te lo diría yo, mi joven saltamontes? En las fiestas del colegio, esto estaba rotado y hace un calor que tú. Los niños cantan. Mira y escucha para que te hagas una idea. ¡Qué buenos son los profes divinos! ¡Qué buenos son que nos hacen los caminos! Mi cole es macanudo, como mi cole no hay ninguno. Pasen por aquí. Vamos a penetrar en los internacionalmente famosos estudios de radio del Colegio Luz, donde reina y gobierna el profesor Miquel Michelone, el rey de las entrevistas radiofónicas. Pase la cabeza, 040 para tener más frescas las ideas. Atención, queridos radioescuchas del mundo mundial. Visita a nuestros estudios un par de curiosos personajes, una especie de rana con escafandra y un guardia de aspecto estrafalario. Siempre pendientes de la más reversa calidad, les disponemos a hacerles una decente entrevista. A ver, tú, extraña criatura del espacio exterior, ¿podrías explicarme de dónde ha salido con esa cara de batracio? ¿Es que acaso alguna señora de este cole te ha llamado para hacer la prueba de la rana? Pero no me contestes ahora. Podrás hacerlo después de una breve pausa publicitaria. Con patrocinio de la famosa mistería A Todo Pasto, les presentamos un dramático caso, el calvario de las madres españolas. A mí, Jorgito, no le estaban nada, pero nada de nada verduras. La pobrecilla saca vómitos con solo verlas encima de la mesa. ¡No, por favor, mamá querida! La lechuga, Lupita, hija mía, por favor, destroza el viejo corazón de tu madre. Si te coló, mira tú que es mal hablado, con la decencia que nos estás echando. Pero yo la llamo Culiflor, ¿por qué no saben lo que más feliz nos está creyendo? Y ya no soy un niño, ni soy Popeye, me gusta que no soy un incorporado. se acabaron vuestros problemas, madres que tenéis hijos y me estáis escuchando. Si queréis que vuestras criaturas adoren las verduras, no tenéis más que, cada tarde, a salir del cole, ponerlos a ver solo a mediano. Con tanta verdurera como anda por allí, seguro que terminan por cansar de las verduras. Estos personajillos no quieren o no saben contestar. Esperemos que no vengan a hacer la prueba de la rana, porque entonces, ¿quién va a cubrir las clases? Tendremos que llamar a doña Luli. Nos dirigimos ahora hacia la clase de cuarto de primaria, cuya tutora es la señora de Corteza, señor Teresa. ¡Viva la profe Teresa! Existen otras cosas que la profe Teresa le pone eléctrica al electrocutar las neuronas. Sus alumnos comentan faltas de ortografía que se dediquen a mirar a las moscas voladoras mientras se explica instrucción. ¡Que la torre el príncipe de Asturias! ¡Que le conceda a la princesa Leticia! ¡Que me los den todos a mí! ¡Que fui el primero en levantar la mano! ¡Silencio! Me estáis poniendo nerviosa de los nervios del sistema nervioso central. Os creéis muy listos, ¿no es verdad? Ahora la pregunta de condicionamiento del medio. A ver, manos arriba. ¡Socorro, policía! ¡La profe nos quiere sacar! ¡Silencio, ni impertinente! No me quieres tomar el pelo, rubio natural con permanente. Porque yo lo valgo. Contesta si es que lo sabes. ¿Dónde está Cuenca? Eso depende, profe, eso depende. ¿Depende de qué? Y me contestó el impertinente. Depende de si hablamos de la falta de un ojo, que entonces estaría situada en la parte superior de la cara, también llamada feca. Trata de la bella ciudad perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, cuyo caso estaría situada bajando por el mapa a mano izquierda. ¡Bravo, bravo! ¡Cuarto, cuarto! Veremos quién lee. Ahora, papitas y guapitos, la pregunta de matemáticas. Y no quiero calculadoras ni vale contar por los dedos. A ver esos cerebros. Si a una docena de huevos de gallina turuleca le quito 6 huevos turulecos, ¿cuántos huevos turulecos me quedan? Eso depende, profe, eso depende. Estos alumnos míos no quieren que llegue viva la jubilación anticipada. ¿De qué depende si puede saberse, niño redicho? Depende de cuántas yemas contenga
sándwich mixto, un paquete de pistachos y un bocadillo de tortilla. ¿Qué le ha pasado a ese? ¿Cuánto vendaje? ¿Es que se ha caído de la moto? Según los papiros encontrados, más bien podría decirse que se cayó de un guindo. Ahora sí, silencio, ceremonia empieza. Repetid conmigo, sacerdotes, y el público también, para que no descienda sobre vosotros la terrible maldición de los faraones. Por Osiris, venga, he dicho a todo el mundo, a ver ese público. Por Osiris, por Anubis, por el divino Horus. Por Osiris, por Anubis, por el divino Horus. Gracias, muchas gracias, querido público. Ahora son los sacerdotes y los eunucos. Por favor, gritad mirando hacia el espíritu de los 7 secretos. Por Ra y Amón. Por Ramón. ¿Qué Ramón y qué Ramón? Ra y Amón. Leñe, que parecéis del Barça. Por Ra y Amón, que son del Real Madrid. Eso ya está bien. Últimos dioses antiguos del Ártico bajo Nilo, al que no repita nuestro salmo, que le muerden la larga a un cocodrilo. Que le muerda la nalga a un cocodrilo. Larga vida a los sumos sacerdotes de la gran biblioteca divina. Larga vida a los sumos sacerdotes. Yo, Amenhotep, gran sumo sacerdote y mandamás de los sumos sacerdotes, procedo al sagrado llamamiento de la momia. Perdona, Amenhotep, cariño, pero me parece que has dicho sumo sacerdote y no sumo sacerdote. Y así no hay momia que regrese del reino de los muertos. He dicho sumo y no zumo. ¿Por qué me tomas? No soy el primer zumosol, caramba. Has dicho zumo. Has dicho zumo. Pero, ¿qué pasa? ¿Alguien ha dicho algo? Es que estoy un poco sordo de este oído. Esperad, que me voy a quitar la venda. ¡Horror!